Capítulo 47. Lin Corbray se había acostado en su tienda con cierta molestia. Dormir cerca de otro le impedía satisfacer sus necesidades personales, sobre todo con la hipocresía que muchos nobles del valle mostraban al respecto. El ejército de las tierras de la tormenta se retiraba, pero no facilitaban la batalla. Las emboscadas después del atardecer habían dado lugar a largas noches, pero Lin simplemente ignoró los cuernos de advertencia y se revolcó en su catri. Volvió a hacerlo, solo que los cuernos se multiplicaron, acompañados de más gritos y alaridos. 7 infiernos. ¿Es esto un ataque real? Se levantó, se echó agua en la cara con fuerza y volvió a escuchar. Los cuernos sonaban frenéticos. No era una falsa alarma, era un ataque real. Escudero. Entra. Al no llegar nadie, Lin se ajustó el cinturón de su espada y cogió a Lady Forlorn. Fue a ver qué ocurría. Al salir de su tienda, vio el caos en el campamento. La gente corría en todas direcciones. Algunos, claramente, huían, otros corrían para equiparse e unirse a sus comandantes. Furia. Furia. Mirse ya. Rugidos llegaban del oeste al chocar el acero contra el acero, y los gritos de los moribundos añadían su propio acompañamiento sonoro. Lin no sabía qué hacer. Le encantaba luchar, le encantaba ver a su oponente caer ante su superior habilidad y poder. También le gustaba la idea de luchar sin armadura. Era una buena forma de que un campesino con un arco lo matara. El silbido de las flechas era una clara señal de la presencia del peligro. Volvió a gritar a su escudero, pero no obtuvo respuesta. Sin duda, el chico había estado bebiendo con los demás. Agarró a alguien con armadura que huía del enemigo. ¿Tú? ¿Qué pasa? Demonios, demonios de los 7 infiernos. Han destrozado nuestras defensas. Tenemos que retirarnos. Cobarde. Gruñó Lin mientras empujaba al hombre a un lado. Necesitaba llegar a la tienda de su hermano y averiguar qué estaba pasando. El estruendo de los cascos, señal reveladora de una carga de caballería en masa, lo alcanzó y se hizo cada vez más fuerte. Para cuando llegó junto a su hermano, el campamento estaba aún más desordenado. Caballeros aún con ropa ligeras intentaban ensillar sus caballos, mientras otros se ponían las armaduras con la mayor rapidez posible con la ayuda de sus escuderos. Mientras tanto, una oleada masiva de hombres aterrorizados que huían hacía que otros se dispersaran. Rápidamente pasó junto a los guardias de Lionel y entró en la espaciosa tienda. «Lionel, ¿qué ocurre?», preguntó. «Es un asalto total. He encargado a Sir Aemon Malcolm que reúna a todos los caballeros posibles para contraatacar. Sir Creighton Redford está reorganizando la infantería, pero parece que no va bien. ¿Puedes ayudarme? No tengo mi maldita armadura». Mi inútil escudero estaba retozando con sus amigos. «¿Y cuántas noches ha hecho eso, Lin? Le dejaste hacer lo que quería estas últimas noches. Nada se sostiene, tienes que darles más coraje». «Yo. Eres el señor de Corbray, véaslo tú mismo». Mientras discutían, los cascos se hicieron más fuertes, y un ensangrentado Sir Creighton llegó, respirando con dificultad, y habló apresuradamente. «Llegarán enseguida, mi señor. El Audal lidera la carga, nadie puede resistirlo». Lin ansiaba luchar contra él. Matar a Ser Barristan grabaría su nombre en la leyenda. Ya había matado a 2 guardias reales, pero el segundo lo hizo en la emboscada contra el rey Robert. Pero Ser Barristan era un verdadero desafío. Y Lin no llevaba armadura. «Avisa a Sir Aemon. Tiene que cargar con lo que tiene ahora. Vámonos», ordenó Lionel con urgencia, con miedo en la voz. Sir Creighton abrió la puerta y se fue. Inmediatamente lanzó un grito de alarma, seguido de un alarido al desplomarse en la tienda con la mitad de la cara destrozada. Entonces incendiaron las paredes de la tienda, así que Lin abrió un agujero en el extremo opuesto. Sin duda, el enemigo estaría esperando para abatirlos si entraban por la obvia abertura. Saliendo al aire nocturno, miró a su alrededor. Caos por todas partes, tiendas en llamas y cientos de antorchas portadas por furiosos habitantes de las tierras de las tormentas parecían extenderse por todas partes. «Furia. Furia. Furia», gritaban mientras mataban. Lin sintió que el miedo le oprimía el corazón. Aquello era una locura. Vio a un soldado Arryn apuñalar con una lanza y destripar a una leva enemiga. El hombre, mortalmente herido, pero aún no había terminado, se empaló aún más, sin dejar de gritar furia. Y apuñaló al lancero en el cuello. Lionel gritó: «Corbray. Arryn. Reúnanse. A mí». «No, idiota. Te convertirás en un blanco». Efectivamente, varios caballeros enemigos corrieron hacia su posición. Lin empujó a su hermano y huyó hacia el este. Se perdió toda cohesión en la hueste Arryn, mientras que el enemigo aún podía responder con presteza a las posibles amenazas.
Tenía claro que la batalla estaba perdida. Esquivó a los hombres y rodeó las tiendas para evitar la persecución montada. Respirando con dificultad, logró escapar del peligro mortal inmediato. Al evaluar la situación, oyó cascos desde el este. Seraemon debía de haber reunido por fin algunos caballeros. Sin preocuparse por su éxito, Lin buscó un caballo para escapar. Por desgracia para él, muchos otros tuvieron la misma idea, y no encontró ninguno. Corría. Entrenaba con regularidad. Podía superar a quienes no lo hacían. También llevaba armadura, y seguramente el enemigo tardaría en saquear. Todos los ejércitos lo hacían. Las armaduras eran caras, al igual que el vino, y los rehenes podían ser rescatados por grandes sumas de oro. Pero la persecución continuaba. Lin se encontró huyendo con reclutas y hombres de armas, aquellos que no podían subir a caballo lo suficientemente rápido. Sus perseguidores iban a caballo. Parecían ser jinetes de avanzada, a juzgar por su armadura más ligera. Debemos dar la vuelta y ofrecer al menos una resistencia simbólica. Si no, simplemente nos atropellarán. Conmigo, gritó Lin, agitando su acero valirio a su alrededor, captando y reflejando la luz de la antorcha. Algunos se detuvieron, pero otros siguieron corriendo. Lin se lanzó hacia adelante y luego cortó a un lado, dejando que su espada cortara la pata de un caballo. Le dolía el brazo por el choque, pero el acero valirio se clavó profundamente en el hueso, y el caballo se desplomó al suelo, derribando a su jinete. ¿Ves? Podemos luchar contra ellos. Algunos hombres vitorearon y atacaron a los jinetes enemigos. Lin aprovechó ese tiempo para escabullirse entre la multitud y luego siguió corriendo. Sabía que era imposible que esa banda de cobardes desventurados pudiera contener al enemigo. Corrió y corrió un poco más. De repente, 3 caballos estaban frente a él. Un hombre sostenía una antorcha, revelando a los 3 jinetes, entre ellos Certeo Repstone. ¡Qué suerte encontrarte aquí, Corbray! Lin respiraba con dificultad. No podía con 3 de ellos, sobre todo montados. Pensó en una salida de la trampa. Ya os habéis quejado bastante de que Lady Arryn no permitiera un juicio. Esta es vuestra oportunidad de demostrar vuestro valor. Bajad del caballo y batíos en duelo conmigo. Si ganáis, conseguiréis a Lady Forlorn. Si gano yo, me liberáis bajo vuestra palabra de honor. Theo se rió de él. Me confundés con mi compañero de armas, Ser Lile. No tengo necesidad de demostrar mi valía. Suelta la espada y ríndete. O puedes morir ahora mismo. Lin quiso gritar de frustración. La guardia de la tormenta había visto a su señor expulsado de la Puerta de la Luna. Probablemente no habría piedad. Ser Barristan lidera esta hueste. Tiene fama de honorable. Quizá pueda llegar a un acuerdo y echar a mi hermano y a Valish a la ruina. Podría heredar la casa Corbray si lo ejecutan. Sí, aún hay una posibilidad. Lin se arrodilló. Me rindo entonces, Ser. No intentaré escapar. Lo juro por los dioses antiguos y los nuevos. XXXX. Robb estaba furioso con el rey por ponerlo en una posición insostenible. Salvar a su padre o comportarse como el vasallo honorable de Stannis Baratheon. Era una carga que no quería imponerle a Bran. Tenía que elegir. Theon lo instó a perseguir a su padre y desafiar al rey. ¿Qué haría Stannis después de su triunfo? Castigar al hijo de su propia mano, ofender al norte y a las tierras de los ríos, que constituían la mayor parte del ejército con el que cabalgaba. Una parte de él anhelaba hacer precisamente eso, pero ¿qué pensaría su padre? Necesitaba una perspectiva más pragmática. Su padre siempre le había advertido que Roose Bolton era un hombre astuto y peligroso. Así que buscó el consejo del señor de ojos claros. «Mi señor, ¿en qué puedo servirle?», saludó Roose cortésmente. «Deseo escuchar su consejo. Viento Gris puede rastrear el rastro de mi padre. Sé que se han retirado al bosque real y regresan a la capital. Quiero rescatarlo, pero nuestro rey se ha negado a dejarme ir». Bolton lo observó con atención. El acto sería traición. Un joven cuyo padre ha sido hecho prisionero recientemente podría ser perdonado por la corona, pero no uno como yo. No puedo ofrecerle ese tipo de consejo, mi señor. Roose guardó silencio mientras dejaba que sus palabras se prolongaran. No hay garantía de que pueda liberar a su padre. Estaría bien custodiado, dada su posición. Robb suspiró. Sabía que Bolton tenía razón. Robb sabía que desobedecer una orden directa del rey era deshonroso y algo que su padre jamás aprobaría. «Gracias por su consejo, Lord Bolton. Fue dado libremente y con sabiduría». Bolton inclinó la cabeza. «Otra cosa, mi señor. La lealtad es un arma de doble filo. El norte ha dado mucha de su sangre por la causa de este rey sureño. ¿En qué punto tu deber hacia tu pueblo es mayor que tu deber hacia él?». Robb frunció el ceño.
¿Qué sugieres? Si el rey Stannis te ordenara degollar a tu hermano, ¿lo harías? ¿Qué? No, claro que no. Si el rey Stannis te ordenara ofrecerle una copa, ¿lo harías? Sí, lo haría, ¿y qué? Solo esto, mi señor, la lealtad a la corona no lo consume todo. Si tu padre no sobrevive, debes decidir por el norte hasta dónde debe llegar esa lealtad. Se acerca el invierno. Robb dejó escapar un suspiro lento. Lo que decía el pálido señor era un lenguaje peligroso. Al norte le disgustaba que el cauteloso Roose Bolton hablara de un desafío abierto contra el rey. Pensó en las complicaciones tácticas que acarrearía su deserción. Las tierras de los ríos bien podrían irse con él, pero eso dejaría a Stannis con suficiente para derrotar a los Lannister. El valle estaba fresco, Dorne estaba fresco y el dominio aún tenía dos anfitriones. Stannis no era un hombre que perdonara. Si en algún momento abandonaba la causa del rey y volvía a casa, Stannis vendría a buscarlo. Robb negó con la cabeza. Le agradezco su perspectiva, pero mi padre no ha muerto. Cualquier inquietud de esa naturaleza la gestiona mejor el actual guardián del norte, y no su hijo. Si pronto llega ese día sombrío en que yo sea el nuevo guardián del norte, podemos hablarlo. Como usted diga, mi señor, quizás sea lo más sensato. Robb pasó el día ocupado, y pronto el ejército se puso en marcha. Los malditos Tyrell habían demostrado ser unos perezosos y apenas ahora habían empezado a moverse. No llegarían a tiempo de cortar el paso a Lord Tywin, pero podrían unirse al asedio de desembarco del rey. El camino estaba despejado. Una vez que desembarco del rey cayera, la guerra debería haber terminado. Todos los hijos de Cersei estarían muertos. Robb odiaba la idea de matar a un niño como Tommen, pero era decisión del rey. Esa noche, se sentó con Bran y contaron historias de sus momentos favoritos con su padre. Esa noche, luchó por conciliar el sueño, pero Bran estaba muerto. Hasta que despertó presa del pánico. Robb, debes decirle al rey. El dominio y Dorne pretenden traicionarnos. Bran, es tarde. Vuelve a la cama. No. Veo cosas en mis sueños y se hacen realidad. Debes creerme. Lo vi. Van a coronar a otro. Vi los estandartes del sol y las flores atacarnos mientras intentábamos asaltar las murallas. Fue una masacre. Robb, debes escucharme. Robb conocía las historias de quienes podían ver el futuro. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Él mismo había soñado a través de los ojos de viento gris. Había visto momentos de batalla una fracción de segundo antes de que ocurrieran. Si podía hacer eso, significaba que los sueños de Bran eran realidad. Si lo eran, y lo ignoraban, condenaría no solo a Stannis, sino también a las huestes del norte y de las tierras de los ríos. Padre, ¿qué harías? XXXX. En cuanto a las batallas, esta había ido de maravilla. Lo divertido era que ahora, con la reputación de hostigar a los enemigos de noche, lo que conducía a un asalto nocturno, no tendría que volver a realizar otro asalto nocturno y seguiría disfrutando de todos los beneficios. Cada vez que ejecutaba una simple incursión, el enemigo casi seguro temía un asalto a gran escala. La gente habla, las estrategias que se usan en exceso se contrarrestan. Pero sus intentos de contraatacar simplemente me beneficiaban. Por supuesto, nada de esto sería posible si no fuera por la base que sentó la discrepancia moral entre nuestras fuerzas. Además, mis oficiales, extremadamente disciplinados, mi aclamada Guardia de la Tormenta, habían cumplido su parte. Habían demostrado una vez más ser luchadores y comandantes excepcionales en el campo de batalla. La cuenta fue relativamente pequeña, a pesar del caos de la noche anterior. Ninguna batalla de esta magnitud estaba exenta de bajas, pero en general fueron menores. El enemigo tuvo miles de muertos y miles de capturados, aunque sospechaba que al menos la mitad de la hueste había logrado dispersarse y huir. No todos los que huyeron volverían a luchar. Algunos se pondrían demasiado nerviosos, y otros serían presa fácil de los clanes de la montaña que mis exploradores habían visto acechando cerca de los límites de la batalla. Los enemigos que no huyeran directamente al este sucumbirían a otros peligros. Varios señores del valle fueron asesinados, pero también logramos capturar a algunos. El señor de la casa Corbray y su hermano eran importantes. Otros notables fueron Ser Lothar Brune, Lord Jon Ruthermont, Ser Arlan Otter y Lord Maxley Kenden. También recapturamos a algunos nobles de las tierras de los ríos, entre ellos Edmure Tully. Eddard Karstark no estaba entre ellos, y tras un breve interrogatorio, supe que se dirigía a Puerto Gaviota para tomar un barco de regreso al norte. Ninguno de mis guardias de la tormenta tenía heridas graves, y sabía que era hora de añadir más miembros. Traer a alguien de la casa Frey sería importante, y posiblemente una leva de las tierras de los ríos o un oportunista si alguno se había distinguido.
Era necesario encontrar un equilibrio, pero quería asegurarme de que todos mis guardias de la tormenta fueran confiables y competentes. Quería una dotación completa de 30 eventualmente, pero llevaría tiempo. Sacrificar la calidad sería contraproducente. Ser Barristan se acercó cojeando levemente. Lady Mircella, Sir Lincoln Bray ha pedido clemencia. Declara estar dispuesto a compartir la historia de la traición de su hermano y las intrigas en las que se involucró Petyr Baelish. Eso no es necesario. Ambos estuvieron en el nido de águilas. Quiero verlos ejecutados por su participación en la vil farsa de un juicio. No le veo el sentido. Barristan asintió. Probablemente sea lo mejor, pero quizá deberías escucharlo. Parecía bastante seguro de que el reino se beneficiaría de escucharlo con todo detalle. Tenía muchas cosas que requerían mi atención, pero no estaría de más dedicar unos minutos. Caminé con Sir Barristan hasta donde habíamos asegurado a los prisioneros. Esos nobles estaban aislados en pequeñas tiendas vigiladas activamente. Hice un gesto de reconocimiento al guardia de la tienda en la que Sir Barristan entró con paso decidido mientras yo lo seguía. Dentro, me encontré con Lincoln Bray, cuyos ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Sé cómo. Fijé la mirada en la suya. Caí en un arbusto. Ahora, dame una buena razón por la que no debería ejecutarte aquí ahora. Tragó saliva con fuerza y rompió el contacto visual, mirando a su alrededor con nerviosismo. Tengo información sobre lo que Meñique está planeando. Su traición a tu familia es profunda. Te contaré todo lo que sé si me concedes clemencia. Permíteme conservar mi espada y quedarme libre, y aprenderás cosas que te harán temblar los dedos de los pies. Se me daba bien leer a la gente. Rara vez malinterpretaba sus palabras o acciones. Decía la verdad, de eso estaba seguro. Que la información fuera útil o no era otra cuestión. Me quedaré con tu espada. El acero valirio es útil para tratar con mi tío. Sus ojos brillaron de rabia, pero se mordió la lengua. En cuanto a la indulgencia, depende de la información que compartas conmigo. Meñique ya es alguien que debe morir, así que descubrir más fechorías no me ayuda en nada. Puedo contarte cómo ayudó a planear la muerte de tu padre. Me quedé quieto. Eso podría ser interesante, y muy problemático. Sir Barristan, déjanos. Tiene las manos atadas y yo estoy armado. No tengo nada que temer. Mi caballero se puso rígido, pero conocía el protocolo. Sin duda me reprendería más tarde, pero frente a un enemigo, obedecería con firmeza. Como quieras, Lady Mircella, respondió y salió de la tienda. Lynn lo miró confundida y luego me miró a mí. Habla, y si creo que dice la verdad y la información tiene valor, vivirás. Si no es así o detecto falsedad, morirás. El caballero estaba nervioso, bien. Recordé su sonrisa burlona en el gran salón cuando Lady Arryn llevaba a cabo su vileza. Lady Mircella, no soy el jefe de mi casa. Sirvo a mi hermano. Aunque discrepé con él sobre lo que se hacía, no pude contradecirlo. Estaba mintiendo. Tengo mucho que hacer. Averiguar qué sabes sobre el asesinato de mi padre. Cersei Lannister colaboró con Petyr Baelish. Fueron soldados y oportunistas del Valle quienes llevaron a cabo la emboscada. Esa información era interesante. Había imaginado que Cersei habría usado hombres de las tierras del oeste o mercenarios locales de las tierras de la corona para cometer el asesinato, pero parecía que Petyr lo había planeado con antelación si los principales participantes eran hombres del valle. Otra razón más para que muriera cuanto antes. ¿Sabías del complot de asesinato antes o después? Después, Lady Mircella. Para entonces ya era demasiado tarde. Levántate, Sir. Lo hizo, y grité, guardias. Al mismo tiempo, lancé mi cuchillo con una velocidad y fuerza mágicamente mejoradas. La daga le atravesó el cuello, destrozándole la garganta y atravesando una arteria vital. Te dije que te mataría si mentías. Lynn me miró con incredulidad y terror mientras se le agotaba la vida. Sir Barristan y Sir Barlow irrumpieron. ¿Estás bien?, preguntó Barristan. Sí. Como dije, no había motivo de preocupación, y sí, podemos hablar de la decisión más tarde. Asintió. Ejecuta a cualquiera de los señores y caballeros que estaban en la sala ese día en el nido de águilas. A los demás los transportaremos a Arenal y los mantendremos como rehenes. Me reuniré con toda la guardia de la tormenta en unas horas para discutir nuestro próximo paso. Mi abuelo está en vísperas de una gran batalla, una que puede que ya se haya librado, pero puede que no tengamos tiempo para esperar noticias al decidir nuestro próximo movimiento. Miré a Sir Barristan. Le daremos a Brienne la espada Corbray de acero valirio. Ha sido mi escudo jurado durante más tiempo que nadie. No tengo objeciones, mi señora. Brienne será una excelente empuñadora. Me sentía un poco desnudo sin mi vieja daga.
Quizás podríamos rescatar a algunos nobles para que la devolvieran. Mi tío estaba bastante lejos, y la criatura de las sombras no había vuelto a aparecer. Esto me hizo pensar que requería muchísimos recursos, o tal vez peligro para el invocador. En cualquier caso, consideraba baja la probabilidad de ser atacado de nuevo por una. Y si alguien lo hiciera, probablemente podría escapar hasta encontrar a Brienne y su brillante espada nueva. Más preocupante era qué hacer a continuación. Liberar las tierras del oeste tenía sentido estratégico, pero si mi abuelo no conseguía una victoria, desembarco del rey quedaría al descubierto. No permitiría que mis enemigos se llevaran a Tommen. Era inocente en todo esto. Era consciente de mi hipocresía. Muchos inocentes habían muerto en el curso de esta guerra. Pero admitiría con gusto que tenía prejuicios hacia mi familia y con gusto pondría la seguridad de Tommen y Tyrion por encima de 1000 desconocidos. Cersei, por otro lado. Sería importante informar a todos los jugadores importantes que yo también vivía. Los cuervos saldrían, no solo de mi supervivencia, sino también de la perfidia de Lys Arryn. No tenía tiempo para ocuparme adecuadamente del valle ahora mismo, pero su hora llegaría. XXXX. A Garland no le hacía gracia ver morir a los hombres. Los cuerpos se retorcían en las cuerdas mientras expiraban uno a uno. No tenía sentido construir una horca como Dios manda, y el grupo de árboles era lo suficientemente grande como para tener varias ramas adecuadas. Supuso que era cruel no tener una caída para romper un cuello rápidamente, pero tenía poca paciencia con violadores y asesinos. Esos eran los hombres de mi tío. No estará contento. Garland miró a Asa Greyjoy, la única hija de Balon Greyjoy. Su cabello corto y oscuro, su estatura y sus pantalones negros podían considerarse masculinos, pero su forma de moverse dejaba claro que era una mujer. Garland tenía la clara impresión de que deseaba yacer con él. Eso no sucedería, ya que era leal a su esposa. Todos ustedes fueron advertidos. No habría masacres de la gente común ni violaciones. Tampoco se tomarían esposas de Sal. Una docena de mujeres fueron despojadas, incluyendo 2 que aún no habían recibido su sangre de luna. Asegúrense de que sus hombres difundan la historia de lo que hice aquí. Asa rió. Oh, lo harán, y puede que se arrepientan. Tienen que entender que esta es nuestra manera de ser. Tenemos una larga tradición de robarle las esposas a ustedes, los groenlandeses. Sí, y tenemos una larga tradición de ejecutar a violadores y secuestradores. ¿Qué hay de eso? Oh, me caes bien. Pareces severo y obtuso, pero tienes un labio enorme. Te he visto luchar con tu espada y ahora rompiste el escudo de un saqueador en 2. Dime, señor, ¿qué perspectivas tiene un segundo hijo aquí en las tierras verdes? Mi hermano me dará tierras, quizás algunas de las tierras del oeste, dependiendo de cómo termine la guerra. Sí, es una tierra rica, incluso las islas parecen tenerla a montones. El castillo hermoso tenía una buena cantidad de oro escondido en sus bóvedas. Avanzó lentamente hacia Garland. ¿Pero qué te parecería ser rey consorte? Que tus hijos hereden una corona. Él extendió la mano y la sujetó del hombro, impidiéndole avanzar. Es una broma. Estoy casado y tienes un hermano. Mi hermano es un lobo, no un kraken, y no me importa tu esposa. A los hijos del hierro no les importará. Incluso podrías traerla si quieres. Aprecio mucho a mi esposa, pero incluso si no estuviera casada, el último lugar donde me veo viviendo es en las Islas del Hierro. Sonrió con sorna. Sabes, puedo ser persuasiva, mostrarte cómo sería la vida conmigo. Acostarme conmigo no es un acuerdo de matrimonio, pero aún así olvidarás tus preciados juramentos. Asa, tú también confesaste que no eres una chica consentida. ¿Por qué crees que eso me tentaría a considerarte como posible pareja? Negó con la cabeza. No, no te molestes en responder. No me interesa. Los hijos del hierro no adoran a los 7, no siguen códigos de honor caballerescos y, una vez más, os lo recordaré, ya estoy casado. Su sonrisa no se desvaneció de su rostro. Oh, me encantan los desafíos. Cuídate, mi amor. Odiaría que murieras antes de que pueda concluir esta cacería. Dicho esto, se marchó contoneándose, de vuelta con sus hombres. Al marcharse, Ser Leo Blackbar, su segundo al mando, se acercó. ¿Crees que habrá problemas? Estos hombres sirvieron a Victarion Greyjoy. Tiene un temperamento temible. Es difícil decirlo. Los hijos del hierro no son tan numerosos como para desafiarnos en el campo de batalla, pero Asa me advirtió que me cuidara. En la batalla, los accidentes pueden ocurrir, pero incluso estos parecen difíciles de planear con alguna probabilidad. Seré precavido y asignaré algunos guardias para que vigilen a distancia. Leo asintió. No quiero cuestionar las decisiones de tu hermano.
Está bien, adelante. Pero ¿por qué lidiamos con estos miserables? No necesitamos que saquen y se lleven ganado, oro y plata. Las tierras del oeste aún se refugian en Diente de Oro. Si no se han atrevido a aventurarse antes, no estarán dispuestos a hacerlo ahora. Comparto tu frustración, Ser. El problema es que la flota de hierro es mortalmente peligrosa. Supera incluso a la flota de Redune, y podrían causar mucho daño a la cuenca. Mi hermano cree que mientras les ofrezcamos el botín de las tierras del oeste, seguirán colaborando con nosotros. ¿Confías en ellos en esto? Preguntó Ser Leo. No es cuestión de confianza. Si nos enteramos de que asaltaron la cuenca, ¿qué crees que haremos con los hijos del hierro? Ah, entonces, ¿son nuestros rehenes? En cierto modo, no es tan claro, pero el riesgo existe. A menos que lleguen a la costa antes de que los capturemos, los destruiremos en el campo de batalla. No son tan numerosos. Ser Leo inclinó la cabeza. Debería haberlo pensado mejor antes de dudar de los Ruillas. Garland soltó una risita irónica. Mi hermano es astuto, pero a veces temo que sea demasiado astuto. En batalla, quien predice los próximos 30 movimientos de su oponente debería ganar, ¿no? Solo que, a veces, su oponente no hace lo que debería hacer en un duelo, y el astuto es derrotado por un guantelete en la mandíbula. Siempre es prudente cuestionar las decisiones, al menos en privado, y buscar aclaraciones. Te elegí como mi segundo por una razón. Valoro tu voz. Garland le dio una palmada en el hombro y regresó a su tienda. El último de los hijos del hierro había dejado de temblar. Fin del capítulo 47. Capítulo 48. En la guerra, los deportes y la política, la oportunidad lo era todo. Las incesantes referencias de Ser Bonifer a los 7 y a mi singular bendición habían sido casi imposibles de reprimir. La detestaba, pero había llegado el momento de usarla. La caballería siempre había sido para los hombres, pero no había nada en la estrella de 7 puntas ni en ningún otro texto religioso que lo afirmara explícitamente. La tradición era una institución poderosa y a veces insuperable, pero ahora era el momento de desbaratarla. Estaba ganando batallas, y el Septón Supremo estaba en desembarco del rey. Sería difícil objetar la acción cuando la llevaba a cabo el caballero más honorable del reino a instancias del comandante que acababa de obtener 2 grandes victorias. Era el momento oportuno, y como decía el dicho, hay que golpear mientras el hierro está caliente. Planeaba matar 3 pájaros de un tiro. Era hora de la investidura de 2 miembros adicionales en mi guardia de la tormenta. Había varios candidatos a considerar, y había revisado la lista y hecho diversas preguntas a quienes los conocían. ¿Cuáles eran sus habilidades, sus opiniones sobre el honor, la lealtad e incluso su astucia? Una opción era fácil. Ser Perrin Frey, el primogénito de la 6ª esposa de Walder, Bethany Rosby. Era respetado por sus compañeros y había sido recomendado por Ser Esteveron Frey. En cuanto a habilidades, no estaba al nivel de mi guardia de la tormenta, pero no todos mis guardias de la tormenta necesitaban ser los mejores. Perrin era culto y conocía sus historias, lo que significaba que al menos tenía el potencial para aprender a mandar. Dudaba un poco más sobre la segunda opción. El hombre había capturado a 2 caballeros tras vencerlos en batalla, se le describía como imperturbable en combate y había servido como mercenario durante una década. Era uno de los jinetes libres Frey que se había unido a la hueste Frey. Era alto y seguro de movimientos, pero ¿hasta qué punto podía confiar en un mercenario? Solo la alta recomendación de Certeo, quien lo había visto luchar, me hizo considerarlo. Lo hice entrenar con Ceraris. Tron era bueno, muy bueno. Su estilo de lucha era diferente al de los caballeros. Usaba una espada en una mano y una daga larga en la otra. Aunque generalmente no era una buena idea para el combate entre caballeros, probablemente era perfecto para matar a individuos con armadura deficiente. Me pregunté cuánto de mercenario tendría en comparación con un simple bandido. Ya he visto suficiente. Gracias, Ceraris. Tron, debes ser felicitado. Eres un luchador con pocos iguales. Gracias, mi señora. Tengo curiosidad por saber por qué querías verme luchar. Estoy reclutando para mi guardia de la tormenta. Mis protectores y comandantes. He hecho guardia antes, pero necesito los detalles antes de aceptar. ¿Cómo mi paga? Sonreí. Probablemente podría trabajar con esto. Podemos hablarlo si te considero digno. Claramente eres hábil, pero puedes ser leal. Sí, por el precio justo, puedo hacerlo. ¿Qué es esto? No presumes de tu honor y lealtad. Soltó una risita. No me sirve de mucho el honor. Un montón de muertos lo tienen, y no les sirvió de nada. Ceraris se irritó con esa respuesta. Aunque me gustó. Tenía sus prioridades en orden.
Si te admito en la guardia de la tormenta, habrá ciertas expectativas puestas en ti, pero dentro de 5 años, tendrás suficiente dinero para rivalizar con la mayoría de los señores menores, un título de caballero, y si te has portado bien, incluso recibirás tierras en las tierras de la tormenta. Si me traicionas, bueno, estoy seguro de que conoces a la docena de señores del Valle Muertos que conspiraron para expulsarme por la puerta de la luna. Ron hizo una pausa. ¿Cómo sobreviviste a eso, mi señora, si no te importa que pregunte? Soy bastante ligero, y los vientos soplan de forma extraña en las montañas. Me miró con incredulidad, y lo descarté con un gesto. Le expliqué cómo se comportaría, cómo sus acciones me harían justicia y cómo su rango le permitiría incluso comandar señores. Estaba sorprendido, aunque sobre todo ansioso por dinero. Al final, aceptó unirse, y mi guardia de la tormenta contaba ahora con 2 nuevos miembros. Su ceremonia pública de incorporación fue un evento festivo con miles de soldados cantando y vitoreando, a pesar de que la mayoría no podía ver lo que estaba sucediendo. Tras la incorporación, Ser Barristan Selmy nombró caballero a una docena de hombres que habían realizado hazañas de valor en el asalto. Los títulos de caballero se otorgaban a menudo después de una batalla y eran importantes para la moral. Este sería especial por los 2 últimos títulos de caballero en ser otorgados. Lum, acércate y acepta tu recompensa. Lum se acercó con sorpresa en los ojos. Le dediqué una sonrisa, lo que no lo calmó. Lum me ha servido desde antes de que comenzara la guerra. Es un experto rastreador, un estratega inteligente y más resistente de lo que cabría esperar. Estalló la risa y los vítores. Casi todos sabían que Lum había sobrevivido a una herida mortal. Sobre todo, ha sido leal y nunca ha eludido ninguno de sus deberes. Ser Barristan, proceda. En nombre del guerrero. Después de terminar, se alzó como Ser Lum Weiss. Había elegido el nombre en homenaje a mi antiguo vicecomandante. Aunque era improbable que Lum fuera mi segundo al mando, casi todos los que probablemente lo serían ya tendrían apellidos. Y por último, pero no menos importante, mi escudo jurado. Priene, acércate. Priene parecía tan sorprendida como Lum. Mircea, no creo que tú. La miré con una expresión que la silenció. Estaba recibiendo honores. Había cumplido con su deber a la perfección y tenía las cicatrices que lo demostraban. El título de caballero es una antigua tradición, y en toda su larga y legendaria historia, nunca se le ha concedido a una mujer el título de sierva. Eso cambia hoy. La voz de Ser Boniface rugió. La elegida de los 7 ha hablado. Alzad la voz en honor a su decisión. Los señores de la tormenta, instruidos por Mir incluso antes de reunirlos para el nombramiento, gritaron al unísono. Para mi sorpresa, no eran solo ellos. Todos los que estaban a la vista hacían lo mismo. Esperaba que muchos miraran a su alrededor para evaluar el ambiente antes de expresar sus pensamientos, pero al unísono, todos armaron una cacofonía de proporciones épicas. Priene tenía lágrimas en los ojos al hacer sus juramentos y Ser Barristan la nombró caballero. Un buen líder empresarial recompensaba la lealtad, no solo para preservar a la persona recompensada como un activo de la empresa, sino para demostrar a los demás porque también debían ser leales. Esto, por supuesto, se trasladaba también al liderazgo militar y feudal. Ser Priene, no solo te has ganado el título de caballero, sino que también te has ganado algo más. Había pensado usar el término dama para Priene, pero como en Poniente la gente no se llamaba señor, no veía motivo para marcar a Priene como un caballero fundamentalmente diferente dándole un título adicional. La familia Corbray ha conservado durante mucho tiempo la espada de acero Valirio, dama desamparada, como reliquia familiar. Ya no. Perdieron este honor al violar el derecho sagrado de los invitados. La multitud me acompañaba, los estridentes señores de la tormenta vitoreando y golpeando sus escudos. Levanté las manos para poder hablar más. Hasta el nombre del acero me ofende. Tendrá un nuevo nombre y un nuevo portador. Ser Brienne, te lo regalaría para que lo poseas tú y la casa Tart a perpetuidad. Los ojos de Brienne se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Rompeolas. Un nombre apropiado para una espada de la casa Tart. Asintió y levantó la espada para que todos la vieran. La dejé disfrutar del momento. En pocas horas tendríamos que movernos. Odiaba tener que volver a desmantelar mi fuerza victoriosa, pero era necesario. Mis elementos más rápidos viajarían conmigo para intentar llegar a desembarco del rey con la mayor rapidez posible. Mis tropas, más lentas, los seguirían, y otra parte de mi fuerza tendría que quedarse en las tierras de los ríos y asegurarse de que la comida siguiera llegando a desembarco del rey. Mi ejército contaba con provisiones más que suficientes, un cambio agradable con respecto a mi segunda vida, donde el imperio luchaba por cubrir lo esencial.
Tras haber tomado las armas y armaduras de los ejércitos derrotados, incluso 1000 levas estaban bien equipadas. Éramos ricos en armamento, malla, comida, vendas, flechas, pirotes y más. Pegábamos mucho más de lo que nuestro tamaño sugería, pero no éramos invencibles. El valle me había enseñado una lección importante. Siempre les estaría agradecido. Lisa y Petir tendrían que morir, por supuesto, pero al menos vivirían una temporada más. XXXX. Davos observó a Robb y Bran Stark mientras celebraban su audiencia privada con él y el rey Stannis. He lidiado con esto durante varios días, su gracia, pero el honor exige que hable. Lo que haga con esta información es cosa suya, pero le ruego que guarde en secreto lo que diga sobre mi hermano. Eso depende de lo que diga, pero siga adelante, el tiempo es oro. Esa era la verdad. Tras la batalla, tuvieron que reorganizarlo todo, desde los suministros hasta cómo y bajo quién se asignaban los hombres. Las bajas habían sido extremadamente altas, especialmente en el norte, dada la obstinación de los Stormlanders. Fue una victoria clara, pero increíblemente costosa. Robb respiró hondo para tranquilizarse. Mi hermano tiene habilidades peculiares. Él y su lobo comparten un vínculo que le permite hacer muchas cosas. Me gustaría demostrárselo primero para que entienda que se trata de magia y de las antiguas costumbres del norte. Stannis frunció el ceño, y Davos supo que el término magia no servía de nada a lo que Robb quería compartir. Adelante. Robb señaló a Bran. Él y yo nos iremos ahora, y su lobo entrará. Habla con deber, su lobo Argo, y a nuestro regreso, Bran podrá recitar lo que dijiste. Lo organizaron rápidamente. Davos hizo que los guardias del exterior los escoltaran a 200 pasos de distancia, y entonces Deber entró en la tienda. Melisandre sabía magia, y escucharla me sentó mal, le dijo Stannis al lobo. El lobo asintió con la cabeza en respuesta, y poco después, Robb y Bran ligeramente tembloroso regresaron. Bran repitió lo que Stannis había dicho, palabra por palabra. En el norte lo llamarían Wargo, cambiapieles o bestia, y mucho lo considerarían mal por serlo, explicó Robb. Stannis miró a Bran pensativo. El uso de tal habilidad en la exploración es una bendición para nuestra causa. No veo razón para compartir lo que puede hacer. De hecho, nos beneficia que nuestros enemigos no sepan que puede ver con los ojos de un lobo. Gracias, su gracia, pero hay más, respondió Robb. Bran se inquietó y luego suspiró. Puedo soñar con el futuro. Lo que he visto ya ha sucedido. En uno de mis sueños, veo a los Martell y a los Tyrell traicionando su causa. Stannis se puso rígido. Davos sabía que, con el camino ahora abierto hacia el desembarco del rey, la guerra estaba casi ganada. Las fuerzas Lannister estaban prácticamente agotadas, al igual que los señores de la tormenta que aún permanecían en las tierras de la tormenta. Ya discutían si asaltarían las murallas o sitiarían la ciudad. De cualquier manera, la victoria estaba cerca, y ahora la posibilidad de nuevas traiciones los acecharía. Estas visiones, espetó Stannis, son tan fiables como las suyas. No lo sé, respondió Bran. Sin embargo, puedo cambiarlos. Le salvó la vida a mi hermano al menos una vez. No sé qué hacer, pero le rogué a mi hermano que te lo trajera. Si no hubiéramos hablado, tú y gran parte de este ejército habrían muerto. Robb continuó donde Bran lo dejó. Deberíamos actuar rápido y desarmar a los mercenarios y soldados dornienses. Encadenar al príncipe Oberyn y averiguar qué sabe. Davos frunció el ceño. El príncipe Oberyn ha luchado valientemente por nuestra causa. Casi mata al viejo carnicero, y deseas que su lealtad se pague de esta manera. El riesgo es demasiado grande para que ande suelto por el campamento, refutó Robb. Ese hombre es conocido por su uso del veneno. Imagina, por favor, si el rey, tú, yo y los demás señores al mando cayeran muertos el día de la batalla. Stannis rechinaba los dientes. Davos sabía que su rey estaba imaginando varios escenarios diferentes. El interior de la tienda se sumió en un semisilencio hasta que Stannis habló. No tiene mucho sentido que Dorne y el dominio nos traicionen. No sienten ningún aprecio por los Lannister. Sin embargo, ese escudo es frágil, porque con el ejército Lannister tan dañado, podrían estar tramando lo que ocurrirá después de la derrota de los Lannister. No puedo cambiar toda nuestra estrategia basándome en una premonición, un sueño. Hizo una pausa. Pero puedo dificultar la traición, si ese es su objetivo. Robb miró a Stannis, ansioso por ver qué había planeado el rey. No habrá más demoras para las huestes Tyrell. Enviaré cuervos a Lord Tyrell y Lord Merryweather con instrucciones claras. Las huestes de Merryweather deben viajar al norte y cruzar el río de las Aguas Negras, al oeste de desembarco del rey. Nuestras dos fuerzas no estarán codo con codo. Cuando llegue el momento de asaltar desembarco del rey, haremos que las huestes Tyrell ataquen primero.
Si bien esto retrasará el asalto a la ciudad mientras se posicionan, solo les dará a nuestros enemigos un breve respiro. ¿Si se niegan o siguen rezagados?, preguntó Davos. Entonces sabremos que son traidores, y explicaré en mi comunicado que la demora es un acto de traición cobarde que conllevará la ejecución del Lord Merryweather si no obedece mis órdenes explícitas. Si siguen negándose, nos ocuparemos primero de los traidores, antes de avanzar hacia desembarco del rey. En cuanto al príncipe Oberyn, le asignaremos vigías y reforzaremos la guardia alrededor de nuestros suministros. Asegúrate de que tu comida y bebida sean manejadas por hombres completamente leales. Robb, no sé si podrás disimular con eficacia, pero quiero que te quejes en voz alta ante Oberyn por mi decisión de impedirte rescatar a tu padre. A ver si puedes despreocuparte de él, donde reside su lealtad. Davos se sorprendió bastante por el enfoque del rey. Este tipo de actividad clandestina no le resultaba natural. Davos se propuso practicar algunos trucos de contrabandista con Robb. Convencer a un capitán de muelle de falsedades era una experiencia que encajaría bien en esta situación. Lo intentaré, su gracia. Gracias por escuchar. Stannis frunció el ceño. ¿Me considera mi hermano? Siempre escucharé los consejos bien intencionados. Obedecerá al camino que elija trazar con ese consejo, pero no dude en expresar sus pensamientos, Stark. Lo reprenderé cuando falle, cuando sea necesario, pero no lo castigaré por un consejo que considere deficiente. Robb asintió de nuevo, y pronto los dos nobles Stark los dejaron solos. Stannis se sentó con cansancio en su silla. ¿Qué dice, Seaworth? Su gracia, no puedo decir si los sueños son ciertos o no. Creo que ambos han sido honestos. No percibo traición en ellos. Son hijos de su padre. Así son. Es amargo pensar que puedo confiar en tan pocas de las grandes casas para apoyar mi causa sin traición. Ni siquiera mi casa. Davos no tenía respuesta. Pero una vez más, endureció su corazón con determinación. Así es, mi rey. Pero tú eres el legítimo gobernante de los 7 reinos. Con el tiempo, todo lo verán. XXXX. Eddard Stark se encontraba de nuevo entre los muros de desembarco del rey. El viaje había sido difícil. La primera noche, le habían curado las heridas, pero una costilla rota no era algo que se pudiera curar en el camino. El dolor tampoco se aliviaba de forma soportable sin leche de amapola. Si los Lannister tenían la sustancia, no la estaban desperdiciando en un prisionero. Sus captores tampoco le habían contado el estado general de la batalla. Robb y Bran eran sus principales preocupaciones. La agonía emocional y física eran el sello distintivo de sus días, mientras las huestes Lannister se retiraban a la ciudad. Para sorpresa de Ned, no lo llevaron directamente a las celdas negras. En su lugar, lo llevaron de vuelta a la Torre de la Mano y lo encerraron en una habitación. Había una fuerte guardia al otro lado de la puerta. También lo alimentaron con pan, queso y embutidos. Cuando tenía una visita, era el gran maestre Pycelle. Ah, milord Stark, es una lástima que tengamos que encontrarnos en estas, circunstancias. Yo también los lamento, gran maestre. ¿Tiene noticias de la batalla? ¿De mis hijos? ¿De sus, hijos? Estoy aquí solo para curar su herida. Tengo entendido que Lord Lannister lo llamará después de que haya dado mi informe. Ned frunció el ceño, pero no veía sentido a mostrarse hostil al respecto. El gran maestre estaba obligado por su honor a brindarle consejos objetivos al rey. Que considerara a Tommen como el legítimo rey significaba que obedecería las órdenes de Tommen y su regente. Pedirle que hiciera lo contrario era pedirle que rompiera su juramento. Pycelle revisó la herida, hizo algunos ruidos y le pidió a un ayudante que le vendara las costillas correctamente. También le dieron un té para acelerar la curación y un poco de leche de amapola para calmar el dolor. Ned se durmió, rezando a los dioses antiguos para que su familia estuviera a salvo. Al despertar, lo llamaron para hablar con Lord Tyrion. Lo escoltaron y lo esposaron. Al entrar en un estudio claramente diseñado para infundir respeto, lo vio por primera vez en mucho tiempo. Tyrion era tan formidable y severo como siempre, pero también había incertidumbre en su postura. Su rostro estaba más surcado de arrugas y sus ojos tendían a saltar ante cualquier ruido. Esta guerra no lo ha tratado con benevolencia. Un hijo y 2 nietos muertos. Lord Stark, seré breve. El norte ha sido una espina en mi costado y un apoyo clave para Stannis Baratheon. Estoy dispuesto a ofrecerle condiciones generosas para su libertad y regreso al norte, con la condición de que abandone la guerra. Usted y su familia serán indultados de toda traición. No se perderán tierras ni se les exigirá tributo por su participación en la guerra. Ned miró fijamente sus ojos verdes con destellos dorados durante un instante.
Entonces debe de estar desesperado. Un músculo de la mandíbula de Tyrion se tensó, pero no hubo otra reacción. Un tenso silencio se apoderó de él hasta que Ned volvió a hablar. Hice un juramento al rey Stannis. No lo romperé. Un juramento a un rey que obliga a sus leales sirvientes a romper su derecho de huésped. Un juramento a un rey que afirmó saber que las viles calumnias contra mis hijos eran ciertas, pero nunca actuó hasta que al hacerlo ganó una corona. Tengo derecho, Stark. Debe ser duro para ti saber lo que hicieron Jaime y Cersei. Saber que el apellido Lannister está sumido en aún más inmundicia. Sobre las acciones del rey, no me corresponde especular, y menos delante de ti. Te diré que no tuvimos nada que ver con lo que ha hecho el Valle. Por poco que creas que valga para ti, lamento profundamente la muerte de Lady Myrcella. Le debía mucho, y lamento no haber podido equilibrar la balanza. Tyrion no sonrió, pero su rostro cambió. Nadie te lo ha dicho entonces. La Dama Suprema de las Tierras de la Tormenta vive. Myrcella me ha escrito que no solo ha sobrevivido a la vil violación de nuestras más sagradas costumbres culturales, sino que también ha puesto en fuga las huestes a Arryn y ha recapturado a Edmure Tully, tu buen hermano. Bran tenía razón. Una mezcla de buenas y malas noticias. Puedo preguntarte sobre el resultado de nuestra reciente batalla y si sabes algo sobre la salud de mi hijo. Tywin lo observó. Stannis ganó. No se menciona a Robb Stark entre los muertos, pero si estuviera muerto, dudo que divulgaran esa noticia estando cautivo. El chico lucha bien, y por eso quiero que los retiren ambos del campo de batalla. Regresen al norte. Se acerca el invierno, es el lema de su casa. Vayan a recoger la cosecha. El otoño ya está aquí, y pronto estaremos en pleno invierno. Señor, cuando un Stark da su palabra, la cumple. No le daremos la espalda al rey Stannis. Tywin se recostó en su asiento. Increíble, antepone la seguridad de tu familia, tus legados y tu gente a las palabras y a tu honor. Dime, Stark, si tu honor llevará a la aniquilación de tu familia, ¿te parecería tan preciado? Ned sintió una punzada de ira, pero controló su temperamento. Esa es una amenaza. Por favor, si pensara que las amenazas te conmovieran, te enviaría a las mazmorras. Mi nieto me sugirió que razonara contigo. Hablaremos de nuevo. Quizás si tu hijo vive, esté dispuesto a intercambiar algo de valor por tu libertad. Ned arqueó las cejas. Sin tortura ni muerte espantosa. Tyrion lo miró fijamente. Si pensara que montar un espectáculo público despellejándote vivo me daría la más mínima ventaja, lo haría con gusto. A diferencia de ti, Stark, me importa más mi familia que ensuciarme las manos. Pero no me aporta nada. Cuanto más duro te trate, más ansiarán tus señores de guerra. Ned se recostó ante el insulto. Era una pregunta inquietante. ¿Haría cosas impensables si fueran la única forma de salvar a su familia? Le gustaría pensar que no, pero aún no se había visto en esa situación. Recordó la discusión sobre enviar asesinos a matar a la princesa Targaryen. Incluso si matarla salvara vidas, seguía siendo abominable asesinar a una niña. No, nunca podría ser como esta criatura frente a él. Había límites que los hombres jamás debían cruzar. Parece que estamos en un punto muerto entonces. Así parece. Hablaré contigo en los próximos días en el improbable caso de que hayas cambiado de opinión. Si Lady Myrcella llega antes que Stannis, estoy seguro de que también querrá convencerte. XXXX. Margaery se casaría 2 veces. Una vez ante un septón de confianza, su madre, Lord Connington, el príncipe Doran y algunos otros. El matrimonio se documentaría y sellaría con el sello del príncipe Martell, y ella y Aegon Targaryen serían uno solo. El segundo matrimonio se celebraría tras la coronación de Aegon en desembarco del rey. Su hermano había consentido el enlace y le había prometido los ejércitos Tyrell a Aegon. Margaery era experta en muchas cosas, pero los detalles de la guerra no estaban entre ellas. Sin embargo, su prometido la felicitó por su ingenio estratégico después de varias partidas de Kivase y dijo que sería bastante buena en ello. No era una reina guerrera como Visenya. Su mandato como reina de Aegon tras el fin de las guerras garantizaría que no fuera necesario librar más guerras en Poniente. Su abuela siempre había dicho que, si llegaba la guerra, ya se había estropeado todo. La boda fue sencilla, pero de gran importancia. En lugar de su padre o hermano, el hijo mayor de Doran le quitó la capa de doncella. Aegon la sustituyó cuidadosamente por otra, con el símbolo del dragón de 3 cabezas de su casa, la casa Targaryen. El septón pronunció algunas palabras y se intercambiaron los votos. En ese mismo instante, Margaery se casó con el hombre que sería rey de los 7 reinos. La noche fue alegre. Aegon se mostró caballeroso y se aseguró de que estuviera cómoda mientras consumaban su matrimonio.
Desde hacía tiempo, como noble dama, se esperaba que se casara y le diera herederos. Su abuela le había dado algunos consejos prácticos al respecto, y parecía que le había gustado mucho a su nuevo esposo. Al día siguiente, ella y Aegon se reunieron con el príncipe Doran y Lord Connington. Su esposo la incluyó a pesar de su desconocimiento de la guerra. Admitió que le estaba tomando cariño a Aegon. Era inteligente, amable y cortés. Su unión finalmente traería la paz a Poniente. Demasiados habían caído ya, su padre y su hermano Loras entre los principales, pero su extensa familia también había sufrido muchas pérdidas. Parece que Stannis Baratheon se ha enfadado por las demoras de Lord Merryweather, empezó Doran. ¿Qué ha pasado?, preguntó Jon. Stannis ha enviado cuervos a Lord Tyrell y Merryweather acusándolo de cobardía y que si se demora más, lo perseguirán y lo ejecutarán primero. Lo que me preocupa es que las órdenes le aconsejan específicamente no unirse a su ejército con Stannis, sino marchar hacia el norte y atacar Desembarco del Rey desde el lado opuesto. ¿Crees que sospecha traición? ¿Cómo es posible?, preguntó Aegon. Tiene a esa sacerdotisa roja con él. Dicen que pueden ver el futuro en las llamas, respondió Jon. Margaery pensó que esas cosas eran una tontería. Sin embargo, se decía que esos albergaba varios poderes que algunos considerarían sobrenaturales. Quizás había algo de verdad en las historias, si un hombre como Lord Connington las creía. Doran negó con la cabeza. Mis espías afirman que ya no está con él, aunque supongo que esas visiones podrían haber venido de hace tiempo o del conocimiento escrito y enviado por un cuervo. ¿Quién sabe? Pero también tengo dos dificultades adicionales que informar. Myrcella Baratheon vive, y su ejército, que debería contar con solo unos 15.000 hombres, ha destrozado el campamento del valle. Es difícil discernir entre la realidad y la ficción sobre cómo sobrevivió, ya que las historias que se cuentan son a cada cual más disparatadas. Sospecho que usaron un doble de cuerpo. ¿Antes o después?, preguntó Margaery. Aegon sonrió. Esa es una buena pregunta. ¿Están los señores de la tormenta usando una doble de cuerpo tras la ejecución de la verdadera Myrcella? ¿O acaso los insensatos Arryn ejecutaron a una falsa? No, lo sé, su gracia. Doran usó el título a pesar de que Aegon aún no había sido coronado formalmente. El segundo asunto es que mi hermano no me informó de que se mudaba de Villallantos. Participó en la batalla cerca de Puerta de Bronce y actualmente sigue con Stannis, explicó Doran. Lord Connington gruñó. Bueno, esto es un buen lío. Si Baratheon lo sabe, tu hermano podría estar incluso confinado, o incluso peor. Si lo sabe, perdemos el factor sorpresa, y esto no sale limpio. El grueso de la Compañía Dorada está en Pentos, lista para tomar Rocadragón y luego dirigirse a Desembarco del Rey. Ahora la pregunta es, ¿dejamos de lado nuestro subterfugio o seguimos adelante? Margaery miró el mapa con atención. Las figuras de madera tallada mostraban la fuerza naval estimada en las aguas. Parecía que había una multitud de barcos alrededor de Pergaminos y Desembarco del Rey. Disculpen, su gracia, mis señores, pero ¿no es terriblemente arriesgado entrar en Desembarco del Rey? Hay cierto riesgo, pero el grueso de la flota debería seguir cerca de Pergaminos. Los que bloquean Desembarco del Rey están dispersos, más concentrados en impedir que las mercancías rompan el bloqueo que en repeler a la flota enemiga. Los barcos que hemos alquilado están bien equipados para el abordaje, y en el combate en cubierta mis hombres derrotarán fácilmente a los marineros enemigos. Incluso contamos con arqueros de la isla de verano en nuestra compañía, que pueden disparar también en el mar como en tierra. La batalla podría ser sangrienta, sí, pero esperamos ganar y poder desembarcar soldados para ayudar en el asalto a Desembarco del Rey. Margaery volvió a mirar el mapa. Si creemos que Lord Stannis conoce nuestra traición inminente, ¿por qué no ser sinceros? Una vez que el hermano del príncipe Doran haya podido abandonar la hueste, claro. Mi hermano Garland puede abandonar las tierras del oeste y tomar el camino dorado hacia Desembarco del Rey. Los dornienses pueden abandonar las tierras de la tormenta y simplemente viajar al norte para reunirse con Lord Merryweather. Una hueste así superaría con creces a nuestros enemigos, y eso incluso antes de que se uniera la Compañía Dorada. Si la Compañía Dorada toma a Rocadragón, tendremos a Shireen, la única heredera de Lord Stannis. Lo único que importa es Desembarco del Rey. Matar a Stannis, Tyrion y Tommen pondrá fin a la guerra. Las batallas menores pierden importancia. Aegon les echó la mano. Y dices que no tienes cabeza para la guerra. Una estrategia acertada, y una que yo también he considerado. Aunque ese camino será terriblemente sangriento. Estamos tan cerca de la victoria que parece una pena renunciar a nuestro plan inicial. No será posible que Stannis simplemente esté furioso porque Merryweather no logró aislar a los Lannister. Doran asintió. Sí, es posible.
Recomiendo la cautela. Si Stannis sabe de la traición, puede disponer las cosas para que la hueste Tyrell se desangre en las murallas de desembarco del rey. Imagina un escenario donde la hueste Tyrell está agotada, la ciudad se ha rendido y ahora debemos expulsar a Stannis de desembarco del rey y hacer que nuestras fuerzas leales asalten la ciudad y absorban las pérdidas 2 veces. El rostro curtido y arrugado de Connington parecía frustrado. Es imposible saberlo con certeza. Pero ser demasiado cauteloso conlleva sus propios riesgos. Ser Barristan ha tomado a Renal y ha aplastado la concentración del valle. Todo con solo la mitad de la concentración de las tierras de la tormenta. Si Garlan abandona las tierras del oeste por el camino dorado, el ejército que rodea a Diente Dorado podrá marchar por el camino del río y unirse a Barristan. Una hueste de más de 20.000 hombres liderada por el audaz es peligrosa. Si seguimos la cautelosa estrategia de usted y Lady Margaery y renunciamos al ataque sorpresa, ¿qué podría ocurrir? ¿Y si Stannis pierde estrepitosamente al asaltar la ciudad? Ahora Barristan llega con un número considerable de tropas antes de que podamos posicionar todas nuestras piezas. Los superaríamos numéricamente, pero tendrían la ventaja defensiva. Propongo que avancemos según lo planeado. Doran miró al esposo de Margaery. La decisión es suya, su gracia. Fin del capítulo 48.